¿Te has dado cuenta de que nos obsesionamos con hablar de los baby boomers, los millennials y la generación Z, pero pasamos por alto a toda una generación que existe entre ellos? La generación X, nacida entre 1965 y 1980, sigue siendo prácticamente invisible en nuestras conversaciones culturales a pesar de su profundo impacto. En Deep Psych nos fascina su singular perfil psicológico que la distingue de cualquier otra generación actual. La generación X fue la primera generación de niños que se quedaban solos en casa después de clase, a una escala sin precedentes. Imagínate este escenario. Es 1977, tienes solo 7 años y vuelves a una casa vacía porque ambos padres trabajan. Sin teléfonos inteligentes, sin sistemas de seguridad, absolutamente ninguna manera de que nadie verifique tu seguridad. Eres completamente responsable de ti mismo. Abres la puerta, te preparas un refrigerio, haces la tarea solo y simplemente esperas. Según una investigación publicada en el American Journal of Orthopsychiatry, a mediados de la década de 1980, casi 8 millones de niños de entre 5 y 13 años se quedaban sin supervisión después de la escuela de forma habitual. Toda una generación interiorizó una lección importante. No siempre puedes contar con que los demás estén ahí cuando los necesites. Este fenómeno de la casa vacía no solo fomentaba la independencia, sino que inculcaba la idea fundamental de que las acciones conllevan consecuencias reales e inmediatas que no se pueden eludir. Cuando los padres finalmente llegaban a casa, la disciplina era rápida e inequívoca. Nadie priorizaba hablar de los sentimientos o el procesamiento emocional. Los errores resultaban en consecuencias inmediatas sin margen de maniobra ni explicaciones. Desde el punto de vista psicológico, esto creó lo que los expertos en desarrollo denominan un entorno de alta contingencia, donde los resultados seguían directamente a las acciones sin tiempo de procesamiento intermedio. Sus vías neuronales se adaptaron para anticipar las consecuencias en tiempo real, desarrollando un patrón de pensamiento predictivo que a las generaciones más jóvenes a menudo les resulta desconcertante. Esto explica por qué la generación X considera instintivamente múltiples escenarios y planes de contingencia de maneras que a otros les parecen innecesarias. Fueron testigos de cómo sus padres defendían la estabilidad mientras las tasas de divorcio se disparaban durante las décadas de los 70 y 80. Vieron cómo empleados leales eran despedidos durante reestructuraciones corporativas a pesar de décadas de lealtad. El contrato social de sigue las reglas y triunfa se derrumbó ante sus ojos, ya que el propio reglamento se reescribía constantemente. Lo que los psicólogos podrían clasificar como pesimismo defensivo, la generación X lo considera simplemente realismo pragmático. Esta generación no es fundamentalmente cínica, ha desarrollado una coraza emocional a través de experiencias repetidas. Mantienen un optimismo cauteloso mientras se preparan para los peores escenarios, porque la historia les ha enseñado que la preparación es fundamental. Esta adaptación psicológica explica su notable ausencia en la economía de la atención de las redes sociales. Habiendo crecido en una época en la que la privacidad era la norma, cuando los errores juveniles se limitaban a los testigos inmediatos en lugar de volverse virales, el concepto de difundir experiencias personales les resulta intrínsecamente peligroso en lugar de liberador. Su relación con la tecnología no se basa en la tecnofobia, sino en las primeras lecciones aprendidas de que la vulnerabilidad de la información genera riesgos. La generación X dominó el arte del distanciamiento irónico como protección psicológica. Su capacidad para desviar la atención con humor, mantener la distancia emocional y reírse de antemano ante el posible dolor proviene directamente de sus experiencias formativas. Crecer durante las últimas décadas de la Guerra Fría, cuando la aniquilación nuclear era un tema recurrente entre las figuras de autoridad que, al mismo tiempo, insistían en que los niños no debían preocuparse, creó una disonancia cognitiva como estado natural. Se volvieron expertos en albergar ideas contradictorias simultáneamente y en mantener la distancia psicológica como mecanismo de supervivencia. Lo que realmente distingue a la generación X es su particular enfoque de la vida profesional, caracterizado no por lo que dicen, sino por lo que logran en silencio.
Esta ética laboral se forjó a través de experiencias laborales tempranas que, según los estándares actuales, parecen casi primitivas. Reparto de periódicos al amanecer en bicicleta, empaquetado de comestibles sin asistencia automatizada, manejo de cajas registradoras que requerían el cálculo manual del cambio cuando fallaban los sistemas. Estas no eran actividades para mejorar el currículum, sino inmersiones directas en la responsabilidad adulta, donde niños de tan solo 12 años gestionaban servicios comunitarios esenciales como el reparto de periódicos del barrio. Presenciar cómo la reestructuración empresarial devastaba a la generación de sus padres les inculcó un escepticismo fundamental hacia la lealtad institucional. Sin embargo, este escepticismo coexiste con una férrea dedicación a la competencia personal. Reconocen la imposibilidad de controlar las decisiones de despido, pero mantienen un compromiso absoluto de ser indispensables cuando éstas se producen. Su relación con la identidad profesional es pragmática más que idealista. El trabajo representa seguridad más que autorrealización. Una fascinante paradoja psicológica define a la generación X. Encarnan simultáneamente una extrema autosuficiencia y una colaboración discreta. Resuelven problemas de forma instintiva e independiente, como lo han hecho desde la infancia, pero siempre están presentes para los demás sin buscar reconocimiento ni alardear de sus contribuciones. Esta tendencia colaborativa surgió de los lazos de amistad que se formaron por necesidad cuando la supervisión adulta era inconsistente o inexistente. Sus grupos de amigos se convirtieron en sistemas de apoyo funcionales que operaban sin formalidades ni reconocimiento. Su compleja relación con la autoridad se deriva de la exposición reiterada a fallos institucionales durante sus años formativos. Desde la corrupción política del Watergate hasta la mala gestión gubernamental de la epidemia del SIDA, presenciaron cómo figuras de autoridad tomaban decisiones catastróficas, exigiendo un respeto incuestionable. En consecuencia, la generación X valora la competencia demostrada por encima de la posición jerárquica. Seguirán con entusiasmo a líderes competentes, pero se negarán a cooperar con aquellos que ostentan títulos sin las capacidades correspondientes. La inestabilidad económica influyó aún más en su perfil psicológico. Los miembros mayores de la generación X alcanzaron la edad adulta durante la estanflación, mientras que los más jóvenes se graduaron en plena crisis de las .com. Sus años de mayor productividad económica se vieron interrumpidos por la crisis financiera de 2008. Estos traumas económicos sucesivos fomentaron la adaptabilidad financiera, manteniendo múltiples fuentes de ingresos no por entusiasmo emprendedor, sino por una prudencia aprendida con esfuerzo respecto a la seguridad económica. Una investigación publicada en el Journal of Adult Development identifica un patrón de hiperautosuficiencia en la generación X, que, en ciertos contextos, roza lo desadaptativo. Demuestran excepcionales capacidades para gestionar crisis, combinadas con una reticencia a buscar apoyo externo. Esto no se debe al aislamiento social, sino a la creencia internalizada de que solicitar ayuda representa un fracaso personal en lugar de una interdependencia normal. Su autosuficiencia se extiende al procesamiento de la información. Habiendo crecido en una época en la que la adquisición de conocimiento requería esfuerzo físico mediante la investigación en bibliotecas y la consulta manual de referencias cruzadas, desarrollaron una codificación cognitiva más profunda para la información que requería un esfuerzo considerable para obtenerla. La generación X desarrolló competencias prácticas de manera sin precedentes. Antes de los tutoriales de YouTube y las comunidades en línea, aprendieron a reparar y mantener objetos físicos mediante ensayo y error. Cuando sus bicicletas fallaban o sus electrodomésticos se averiaban, la asistencia profesional no estaba disponible de inmediato ni era económicamente accesible. Desarrollaron intuición mecánica por necesidad, cultivando la confianza de que la paciencia y las herramientas básicas podían resolver la mayoría de los problemas. Este enfoque táctil para la resolución de problemas se convirtió en fundamental para su visión del mundo. Los desafíos no eran insuperables, sino enigmas que esperaban una solución metódica. Ahora observan a sus hijos desenvolverse en un entorno de desarrollo completamente distinto, caracterizado por la supervisión constante, la implicación parental y una documentación digital exhaustiva.
Han brindado intencionadamente a sus hijos la atención que ellos mismos no recibieron, pero a veces se preguntan si, sin darse cuenta, han mermado su autonomía y capacidad para resolver problemas. Esta preocupación refleja un principio psicológico fundamental de la generación X. La visibilidad genera vulnerabilidad y la sobreprotección puede debilitar la resiliencia. La generación X podría ser la última en comprender plenamente la soledad prolongada con los propios pensamientos, el aburrimiento sin estructura como catalizador creativo y la resolución de problemas sin acceso inmediato al conocimiento colectivo. Su perfil psicológico no es superior al de las generaciones posteriores, sino claramente diferente, moldeado por un periodo histórico de transición en el que los sistemas analógicos estaban en decadencia, mientras que los marcos digitales aún estaban en fase embrionaria. Funcionan como el puente humano que une estos mundos radicalmente distintos. Lo que resulta particularmente fascinante de la psicología de la generación X es su comodidad con la invisibilidad. A diferencia de las generaciones socializadas para documentar los logros, operan eficazmente sin reconocimiento, manteniendo sistemas sin exigirlo. Esta invisibilidad, paradójicamente, aumenta su influencia sistémica. Ocupan puestos de liderazgo en diversas instituciones, dando forma a las políticas y la cultura sin llamar la atención. Su resiliencia psicológica les permite ser productivos en medio del caos, lo que los hace especialmente valiosos durante las transiciones y crisis institucionales. El costo psicológico de esta adaptación se manifiesta en ciertos patrones. Las investigaciones indican mayores índices de lo que los psicólogos denominan ansiedad de alto funcionamiento entre la generación X en comparación con las generaciones adyacentes. Su aparente competencia suele enmascarar el estrés interno derivado de mantener una vigilancia constante. Habiendo aprendido desde temprana edad que los sistemas de apoyo pueden desaparecer repentinamente, permanecen perpetuamente preparados para un posible abandono o fallo del sistema. Esta vigilancia les fue útil durante las crisis económicas, pero les dificulta relajarse por completo incluso en periodos de relativa estabilidad. Su enfoque de crianza refleja sus propias experiencias a través de un contraste deliberado. Se han convertido en los padres atentos que no tuvieron, a veces compensando en exceso con una participación intensa. Sin embargo, al mismo tiempo les preocupa sobreproteger a sus hijos de los desafíos propios de su desarrollo. Esta ambivalencia crea un estilo de crianza único que combina una gran implicación con la expectativa de independencia, brindando apoyo a la vez que fomenta la autosuficiencia. El análisis de DeepPsych sugiere que la generación X representa un puente psicológico crucial entre paradigmas sociales radicalmente diferentes. Crecieron sin conectividad digital, pero se adaptaron a la revolución tecnológica durante su juventud. Presenciaron la transición de la autoridad institucional a la democratización de la información, desarrollando una flexibilidad psicológica que les permite desenvolverse en estos mundos dispares. Siguen siendo el nexo entre las mentalidades analógica y digital, aportando una perspectiva crítica a la implementación tecnológica sin oponerse a la innovación necesaria. Su contribución más significativa reside quizás en demostrar resiliencia mediante la adaptación en lugar de la resistencia. Ante las transformaciones económicas y tecnológicas, se adaptaron sin rigidez ideológica, manteniendo sus valores fundamentales a la vez que modificaban sus metodologías. Esta flexibilidad psicológica les permite desenvolverse con eficacia en entornos que desorientarían a quienes poseen visiones del mundo más rígidas. Si este análisis resuena con tu experiencia, suscríbete a DeepPsych para seguir explorando la psicología. Apoya nuestra investigación continua en psicología generacional haciéndote miembro del canal. Agradecemos sinceramente tu interés en estos temas complejos.